Bienvenidas y bienvenidos a todos a un nuevo encuentro virtual de la Escuela de Acuicultura Productora Acuícola. Hoy estamos acá todo el equipo de trabajo. Bienvenido Juan José, Julia, Tony, Vero, quien les habla, Carla, para compartir un espacio de aprendizaje para que nos saquemos algunas dudas respecto a lo que venimos viendo en el Diplomado Anual Internacional de Acuicultura Controlada con Aquapunea, y a su vez detalles que tienen que ver con nuestro sistema en particular, el que propone Eduardo Rubén Cataña, y que nos permite evolucionar en todo lo que tiene que ver con la acuaponía, ¿sí? El tratamiento de agua y la capacidad que tiene nuestro sistema para que podamos trabajar de manera correcta con todos los microorganismos y las plantas y los peces que se incorporan en nuestro sistema. Para eso voy a empezar, no sé si les parece, para tirar el puntapié de esta charla, con un concepto que trabajamos mucho y que a partir de que lo empezamos a reproducir se ha hablado mucho en todas partes del mundo, que es la simbiosis, no solo del sistema, la simbiosis en general, ¿no? Que tiene que ver con la relación de los organismos de diferentes especies que nos permiten que se beneficien por espacios, ¿sí? Con lo que va generando otro microorganismo, ¿sí? Dentro de este sistema que tiene que ver con la simbiosis, nosotros lo reproducimos en todos los aspectos de nuestro circuito acuapónico. En esta propuesta, para comenzar a tener un ingreso económico, porque nuestro diplomado está pensado para aquellos productores y emprendedores familiares que necesitan un ingreso económico, además de una alimentación sana para ellos y para su comunidad, proponemos empezar con una hidroponía orgánica, es decir, centrarnos en la formulación de plantas y a partir de ahí, con una distribución, obtener ingresos que nos permita seguir evolucionando en nuestro sistema. Nos va a hablar un poquitito de lo que vemos respecto a las plantas, Julia. Bienvenida, Juli, ¿cómo estás? Buen día, Carla, buen día, equipo. ¿Todo bien? Sí, les voy a contar un poco lo que es la parte de hidroponía orgánica. Una de las principales, digamos, datos que para mí me parecen importantes tener en cuenta es el tema del manejo y el control de las plagas. Nosotros en el sistema que proponemos tenemos una calidad de planta o de fruto totalmente orgánica, ya que las sales que tenemos a partir del proceso simbiótico son orgánicas, las obtenemos de un biodigestor anaeróbico, obtenemos los nitritos y nitratos de nuestro biodigestor aeróbico, y en la parte de las plantas, lo único que podría sacar, digamos, la parte orgánica de nuestras plantas sería el control y el manejo de las plagas. Para esto nosotros lo que utilizamos es la prevención. En vez de atacar, digamos, a un hongo o a un microinsecto, como pueden ser los trips o los pulgones, la mosca blanca, lo que hacemos es prevenir. Prevenimos con varios métodos. El primero, o el más común, es con las trampas colorimétricas. También vamos a enseñar, dentro de lo que es el diplomado, tenemos una clase magistral con el ingeniero fitotecnista Ginny Rocha, y ahí vamos a aprender sobre distintas formulaciones orgánicas con ajo, con pimienta, con todas cosas que podemos encontrar en nuestra casa, cómo hacer para prevenir que estos insectos nos arruinen nuestra producción. Otra de las cosas que tenemos como principal manejo y control de plagas es el hecho de proponer un invernadero en el cual tengamos un espacio para trabajar que nos permita cuidar nuestras plantas, no solo de la parte biológica que puede llegar a entorpecer la producción, sino de la parte ambiental. Sí, Carlita, habías levantado la mano, no sé si querías hacer un comentario. No, justamente te iba a hacer referencia a tener un ambiente controlado, ¿no? La importancia de las aberturas cenitales de nuestro invernadero para tener una buena aireación,
Y esto que vos remarcabas recién, para hacer, como estamos hablando de un emprendimiento familiar, la prevención tiene que ver mucho también con el trabajo del productor, ¿no? Poder ir y observar y tener un manejo constante de las plantas. 100%, 100%. Es súper importante que el productor y que el emprendedor también pueda participar y empezar a ver, digamos, cuál es el problema que tiene dentro de su zona. También el equipo docente siempre está presente para ayudar en cada caso particular si se llega a brindar. Una de las últimas cosas que quería nombrar del manejo y el control es el tema de la recirculación del agua en la parte hidropónica, que es muy importante, que más allá de enseñarles a generar sus propias camas de cultivo de agua, tienen que ver con la recirculación de todo el sistema, y ahí le doy pie también a Antonio que nos dé un poco del conocimiento sobre la hidrodinámica del sistema que hace que todo sea 100% simbiótico. Gracias, Juli. Bueno, yo voy a hablar un poco de la hidrodinámica, pero me voy a centrar en la hidrodinámica de los tanques. Nosotros proponemos un sistema que no lo inventamos nosotros, pero sí lo conocemos y lo implementamos porque nos pareció que era parte de otro sistema y que era muy funcional, que se llama sistema Cornell. Eso es lo que nos enseña Edu. La ventaja del sistema Cornell es que no necesitamos burbuja para mantener la oxigenación en el agua, porque lo que hacemos es mantener una rotación en el tanque. Los tanques tienen que tener ciertas características, como tener las paredes verticales, tener un fondo plano, para mantener que la circulación y la hidrodinámica en el mejor estándar posible. Dentro del diseño, sí, Carlita, querías... Te agrego un detalle más, que en la proporción es 2:1, ¿sí? En cuanto al tamaño que tienen que tener para la eficiencia. Es cierto, Eduardo siempre nos remarca que sea 2:1 o 1:1, ¿sí? Que no nos vayamos tan abierto el tanque, que tenga una altura muy baja. Si nos mantenemos cerca del 1:1, él propone 2:1 justamente porque nos da un poquito más de espacio para el tanque y comodidad. Nos permite que el sistema cumpla la función correcta y funcione como tiene que ser, que es con un hidrociclón invertido. O sea, que el agua sube por el centro del tanque, por la columna de agua, se dispersa en la parte superior, encuentra las paredes, baja por las paredes, encuentra el fondo y vuelve hacia el centro. Esto nos permite a nosotros poder dosificar la salida inferior que tenemos en los tanques y proponemos en los tanques, que es con la que capturamos todos los desechos y buscamos que sea de manera casi inmediata. Ni bien el pez larga su desecho, si el excremento tiene que ser atrapado por ese hidrociclón, esa vuelta, y tiene que ser capturado por la salida inferior. Una salida inferior que siempre tiene un diámetro pequeño, que busca que tenga velocidad, ¿sí? Tenga poder de succión, y de esa forma se chupe, digamos, los excrementos que lleguen hasta ahí. Esto se logra aparte en la parte central del tanque, se hace un cono solamente en la parte del medio, o sea, no viene desde los bordes. Si hacemos desde los bordes una salida cónica, como si fuese, por ejemplo, un decantador que tiene un fondo cónico desde las paredes. Tipo embudo. Tipo embudo, claro. Claro. Esto es lo que nos ocasiona, Eduardo lo ha probado, y lo que ocasiona es que el hidrociclón, en vez de bajar y irse bien hacia el medio, se va a volver a la altura en la que empiecen, el agua se va a juntar, digamos, va a ir hacia el medio en la altura en la que empiece el fondo. Y va a quitarle fuerza al arrastre hacia el medio, lo cual va a hacer que en toda la pared de toda la base, digamos, cónica, se empiece a concentrar sedimentos y a pegar, porque, como bien decimos siempre, la caca es pegajosa. Entonces, tenemos un problema de que no estamos logrando retirar rápidamente los excrementos, sino que se nos empiezan a quedar pegados en esa parte. Entonces, las paredes rectas, el fondo recto, hasta un 10-15% del fondo, donde hacemos un pequeño cono, y lo que se pone sobre el cono es una barrera para ayudar a que la succión en esa línea alrededor de la barrera sea más fuerte, y de esa forma logremos mantener limpio nuestro tanque. Obviamente que les mencioné que de esta salida inferior es pequeña, por esta salida solo saldría un 5, un 10% del agua que está recirculando hacia el tanque,
Y por la parte superior, sí. Sí, menos La del meta. 5% por la salida inferior, menos del 5%, sí. Menos del 5% por la salida inferior y el resto del agua que está recirculando entrando en el tanque, que se la hace entrar de forma tangencial para que se arme el hidrociclón y gire el agua justamente como queremos. Sale por una salida superior donde va a haber sólidos, pero van a ser sólidos suspendidos, muy poquitos, entonces ya prácticamente la suciedad que se puede generar en el tanque la retiramos de manera muy eficiente, muy rápida y evitamos que se formen colonias de bacterias, evitamos este tipo de demandas distintas de oxígeno. El oxígeno que esté en el agua va a ser mayormente consumido por los peces. Carlita. Sí, ¿y por qué no incorporaríamos a esto que vos contás, por ejemplo, las burbujas o agregarle oxígeno por fuera? Está buena la pregunta. La burbuja, como siempre nos dice Eduardo, es una herramienta más. Lo que pasa es que nosotros buscamos las soluciones más eficientes. Si nosotros incorporamos burbuja en esto, lo que va a ocasionar es que el arrastre en la columna central sea mucho más fuerte, con lo cual podemos arrastrar las heces hacia arriba y no permitir que sea eficiente a la hora de llevarlas hacia abajo, las puede romper, muy bien, muy bien Carlita con las señas, las puede romper y lo que nos complica después el proceso de limpieza y de recolección en los otros sistemas, en la otra parte del sistema donde filtramos estas dos salidas, en el decantador de la salida inferior y después en el filtro de sólidos finos, que si rompemos muchas veces se van a saturar mucho más rápido también y son parte del sistema que tenemos que hacerle mantenimiento continuamente. Entonces, mientras evitemos de que el filtrado fino tenga mucha demanda, el mantenimiento continuo hacia ese dispositivo va a ser un poco menos demandante. Excelente. Y además, Tony, corregime si me equivoco, además nos genera un gasto de energía, ¿no? Implementar un dispositivo por fuera. Nosotros tenemos un dispositivo que mediante la gravedad ya airea el agua que va a ir para el tanque de los peces. Exacto, antes del dispositivo, antes del tanque, se encuentra el dispositivo que es el intercambiador de gases, que es el que nos permite que el agua llegue de nuevamente a un punto cercano, si está, hay que hacerle mantenimiento también, por supuesto, pero si está en condiciones, a un punto cercano a lo que sería saturación de oxígeno en el agua ambiental, digamos, natural, sin incorporar oxígeno extra, sino utilizando simplemente la atmósfera del aire nuestro. Y esto nos permitiría mantener la oxigenación bien alta en el tanque, justamente como decís vos. Espectacular, súper claro. Igual dentro del diplomado vamos a tener material específico que nos explica y nos ayuda a entender el procedimiento para obtener este aire a través de la atmósfera y la capa laminar del agua, ¿no? Así que todo eso, como dice Eduardo, no, tenemos apartados que nos ayudan a razonar y pensar debajo del agua para entender todos estos procesos que hoy intentamos comentarles por arriba un poquito nosotros, pero les estamos dando algunos de los secretitos que vemos en el diplomado. Por Claro, otra parte, claro que sí, sí, pero perdón. para cerrar, digamos, esto que estamos mencionando nosotros, estamos tratando de darles un vistazo de cómo se ve, pero se aprende, como acaba de mencionar Carlita, a razonar justamente qué es lo que pasa. Y el ejemplo que yo acabo de dar sería un ejemplo del tanque ideal para un emprendimiento familiar. Dentro del diplomado vamos a ver cómo utilizar oxígeno si subimos mucho más la demanda de oxígeno por peces. Y ahí justo dijiste algo y digo, porque nos llegan muchas preguntas. Yo ya compré un tanque cuadrado BIM, de esos que vienen cuadrados, pero vos estás hablando de un tanque redondo. ¿Yo puedo tener un cultivo de peces igual o lo tengo que desechar? No, justamente, como dijimos recién, nosotros buscamos ofrecer o enseñar la opción que nos parece o que nos ha dado mejor resultado, que nos parece más productiva. Esto no quiere decir que no se pueda hacer en un tanque cuadrado y con burbuja. Por supuesto que se puede hacer, hay que tomar los recaudos necesarios del caso. O sea, vamos a tener que filtrar más sólidos finos porque la burbuja nos va a romper más el excremento. Vamos a tener que hacer mantenimiento en el tanque más seguido porque las esquinas cuadradas suelen ser lugares donde el agua no corre fuerte y suele quedarse ahí muchos sedimentos. Entonces tenemos que tomar distintos recaudos según el tanque que vamos a usar, pero sí se puede hacer. Lo único que pasaría es que no sería lo más eficiente. Como decís vos bien, incurrir en el uso de la burbuja también trae un costo extra en
el consumo de electricidad por el uso de un blower o de un compresorcito, depende el tamaño del emprendimiento y todo eso. Pero vamos ofreciendo soluciones distintas. Se puede hacer con costos más económicos y va a tener una demanda mayor de mano de obra. Clarísimo, muchísimas gracias, Tony. Me quedó además muy claro que la caca es pegajosa, concepto número 1 en el diplomado. Gracias. Y para hilar un poco con lo que venía comentándonos Tony y Julia, porque Julia hablaba del biodigestor anaeróbico, ¿no? Y dentro de este biodigestor anaeróbico, cuando hablamos no solo de la hidroponía orgánica, sino del cultivo acuapónico en general, como mencionaba Tony, tenemos algunos procesos que ayudan a la eficiencia de este biodigestor anaeróbico. Y dentro de estos conceptos son 3 particulares. Uno es la temperatura en el que tenemos nuestro biodigestor anaeróbico, el pH que obtenemos del biodigestor anaeróbico y el tipo de material a digerir. Cuando hablamos del tipo de material a digerir, por eso lo relacionaba con el excremento de los peces, nosotros tenemos una única entrada de energía a nuestro sistema, y es a través de la alimentación de los peces. Con el alimento de los peces nosotros vamos a alimentar todo nuestro sistema acuapónico. Y para hablar un poco de la alimentación le doy la bienvenida a Vero. Hola Vero, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, yo de lo que voy a hablar, como dijo Carlita, voy a hacer algunos tips, en realidad, de lo que tiene que ver con la parte nutricional y de la formulación del alimento balanceado para los peces, ¿sí? Lo que tenemos que entender principalmente es que los peces aprovechan una parte de la energía, ¿sí?, que provee el alimento, como decía acá, ¿sí? A partir de ello podemos conocer y calcular la composición de energía anaeróbica, ¿sí?, y cómo son los aportes de sales, ¿sí?, que son nutrientes que después se van a utilizar para los vegetales, ¿sí? También vemos en el diplomado cómo es el equilibrio entre los macronutrientes y los micronutrientes. ¿Qué son los macronutrientes? Los macronutrientes son los lípidos, los carbohidratos, ¿sí?, y las proteínas, que ahora voy a hablar un poquitito de las proteínas. Y los micronutrientes son lo relativo a las vitaminas y los minerales. En esto tenemos que buscar un equilibrio para que haya un mejor aprovechamiento, ¿sí?, de la energía y de los nutrientes. Bien, lo que vamos a ver también dentro del diplomado es la importancia de la digestibilidad de estos nutrientes que vamos a consumir, ¿sí?, en relación a la calidad del nutriente y al tipo de procesamiento que tiene el alimento, ¿sí?, en la elaboración de este alimento. Vamos a ver cómo calcular el valor nutricional del balanceado, cuánto aprovecha el pez y cuáles son los desperdicios que se producen. Esto va a depender mucho de qué calidad de alimento utilicemos, ¿sí? Con respecto a lo que nombré de los macronutrientes, como les dije, les iba a hablar un poquito de las proteínas, ¿sí? Las proteínas son el principal alimento de los peces, ¿sí? ¿Y cómo están constituidas las proteínas? Con aminoácidos. Y estos aminoácidos están unidos por medio de enlaces peptídicos, que son enlaces químicos, ¿sí?, que cuando uno los consume, estos enlaces se van separando por distintos procesos que van sucediendo dentro del pez. Bien, ¿qué es importante de los aminoácidos? Que hay aminoácidos esenciales y aminoácidos que no son esenciales. ¿Qué quiere decir que son esenciales? Que no los puede sintetizar el pez, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que los tengo que consumir, ¿sí?, por medio del alimento. Por eso son muy importantes. Dentro del diplomado vamos a ver los porcentajes en que estos aminoácidos son importantes y por qué es importante que los consuman, ¿sí? Ejemplos de estos aminoácidos son, por ejemplo, la fenilalanina y la arginina, y hay otros también. Car, dale, te doy la palabra, dime. No, está perfecto. De hecho, quería hacer un comentario respecto a 2 cosas. Primero, que como el diplomado es internacional, esto que comenta Vero es fundamental, porque nosotros vamos a ver una generalidad de lo que requiere el pez, tanto sea herbívoro o carnívoro, para que ustedes puedan desarrollar el alimento de manera casera en su propio lugar de origen. Por ejemplo, nosotros en esta parte de Buenos Aires
no tenemos costa cercana, entonces la harina de pescado es difícil de conseguir. Quizás hay otros países de Centroamérica que lo tienen a mayor disponibilidad y menor costo, y por lo tanto pueden utilizar esos ingredientes, digamos. Lo que vamos a aprender en el diplomado es a entender cómo generarlo con lo que tenemos y los recursos que encontramos en nuestra cercanía, primero. Y segundo, otra cosa que me parece fundamental que nombró Vero, es que el alimento tiene que ver también con la calidad que nosotros generemos, nos va a dar una conversión. Esta conversión, en general, una buena conversión, podemos hablar de 1.5 por 1. Quiere decir que para que crezca 1 kilo de pescado vamos a tener que dar 1,5 kilos de alimento, ¿sí? Como tenemos esta conversión de 1.5 por 1, quiere decir que hay 1 kilo convertido en carne. Ese kilo convertido en carne nos genera un 3% de nitratos, que es lo que utilizamos a través del biodigestor aeróbico para tener sales de las plantas, ¿sí? Las que generalmente se utilizan en una acuaponía normal para plantas de hoja. Ahora, el otro medio kilo de excremento representa un 33,33% de lo que nosotros damos, un tercio, ¿sí? Todo eso va al biodigestor anaeróbico, y ese porcentaje es el que nosotros recuperamos, y en nuestro sistema único en el mundo, generamos las sales que faltan para las plantas de fruto y de flor. ¿Sí? No es un dato menor. Es un dato muy importante, porque ese 33%, si nosotros hacemos una acuaponía convencional, o si hacemos solamente acuicultura, sin las plantas, sin el tratamiento de las plantas, es pérdida del productor, que genera una suma de incremento puesta en lo que tiene que pagar el consumidor, ¿sí? Porque es una pérdida, lo estamos desperdiciando, además de contaminar el medio ambiente, ¿sí? En cambio, de esta manera nosotros cuidamos el medio ambiente porque nuestro sistema no tiene efluentes, y además recuperamos ese costo aprovechando y generando los nutrientes orgánicos para nuestras plantas. O sea que lo que dijo Vero no es un dato menor, creo que es parte fundamental de toda nuestra cadena en la acuaponía. No sé si alguno quiere agregar algo respecto a esto. No, está claro. Ah, qué bien que lo expliqué, muchas gracias. Perfecto. Excelente. Bueno. Bien, como decía Car, dentro de lo que es la calidad, ¿sí? Está definida también por la digestibilidad y los aminoácidos esenciales, que es lo que hablábamos recién, ¿sí? Bueno, en el diplomado vamos a hablar bien cuál es el equilibrio que tenemos que tener entre estos macronutrientes y micronutrientes para que se pueda aprovechar la mayor energía posible, ¿sí? Porque, no sé, por ahí no saben cuál es la importancia de que haya más grasas a veces, y para que se puedan aprovechar mejor las proteínas, ¿sí? Porque las proteínas es lo que les va a terminar dando la masa muscular, ¿sí? Al pez. Bien, dentro de esto también, como hablé, tenemos los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. Dentro de las vitaminas, esto lo vamos a ver también en el diplomado, tenemos 15 vitaminas que son esenciales para los peces carnívoros, ¿sí? Así que, como dijimos antes, esenciales quiere decir que no las sintetiza el pez, así que hay que consumirlas a través de alimentos, ¿sí? Eso vamos a ver en qué porcentaje son importantes también. Y los minerales se absorben del agua, pero es importante saber que el exceso de minerales puede ser contraproducente, ¿sí? Eso también vamos a ver el por qué es contraproducente. Y también lo que vamos a ver, que es muy importante, es la evaluación del concepto energético, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros consumimos cierta energía, pero no toda esa energía, como dijimos, la va a utilizar el pez, ¿sí? Hay energías que se van perdiendo, y hay energías que se van llamando de diferentes formas a medida que van pasando los distintos procesos metabólicos, ¿sí? Primero tenemos la energía bruta, tenemos también la energía digestible y la energía fecal también. Todos esos conceptos los vamos a ir viendo en el diplomado, ¿sí? ¿Y qué es lo más importante? Los productos finales de la utilización metabólica, los cuales luego se utilizan para las plantas, ¿sí? Eso es muy importante. Y sobre todo entender cuánto oxígeno, ¿sí?,
se consume o no según cómo va a estar formulado el alimento, ¿sí? Bien. Seguimos con Juancito. Bien, Vero, gracias. Bueno, una de las cosas que aprendemos en el diplomado y que siempre nos remarca Eduardo es que todas estas cosas que han ido nombrando mis compañeros convergen en un sistema armado físico que va pasando por distintos dispositivos. Los filtros, los tanques, las camas de cultivo o el sistema NFT, que son los tubos con perforaciones. Y que ese sistema lo podemos adaptar al espacio que nosotros tengamos. Yo tengo la experiencia realizada en mi casa, que armé todo el sistema y lo documenté en videos, está en el canal de YouTube, el sistema armado en 30 metros cuadrados. Básicamente es la terraza de una habitación y un bañito que yo tengo en mi casa. En ese mismo sistema yo pude montar un tanque BIN cuadrado, que como dijo Tony, le tuve que hacer más mantenimiento que si hubiese sido redondo. Cabe recalcar una cosa, yo cuando monté el sistema, lo monté de oído, mirando videitos, alguna revista y alguna cosita así. Después, a medida que ya lo tenía a un 80% armado, me anoté en la diplomatura y empecé a estudiar. Y ahí me fui dando cuenta cómo solucionar todos esos problemas que yo venía teniendo por haber armado el sistema de una manera que no era la correcta. Por ejemplo, los dimensionamientos de los caños, la disposición de los distintos dispositivos, que lo importante de las burbujas no estaba en el tanque de cultivo, como bien dijo Tony, sino más bien en el filtro aeróbico, donde están las tapitas o los canutillos cerámicos, lo que le pongamos para que se desarrollen las bacterias. Y bueno, pudimos ir desarrollando un sistema acuapónico en el techo de mi casa, lo que para dejar claro es que lo podemos hacer en cualquier tamaño. Yo en esos metros pude llegar a sacar 400 plantitas. Yo solamente probé con carpas en el tanque de cultivo y con lechuga en la parte de huerta. Lo hice mitad con el sistema NFT, porque lo quería probar a los tubos, a cómo desarrollar el paso del agua, y con 2 camitas que las tenía hechas de 2 metros cada una por 1 metro de ancho. Ahí sacaba la mitad de cosecha en las camas y la mitad de cosecha en un sistema NFT. Lo que sí tenía en cuanto a consumo energético, de electricidad estamos hablando, es una sola bomba que recaudaba el agua en lo que es el final del sistema, digamos, y lo volví a introducir al tanque de los peces, y un aireador que lo tenía en parte en las esquinas del tanque BIM para que los sedimentos no se posicionen ahí y los pueda de algún modo introducir por el medio. Y era un blower de 10 bocas, son unos generadores de aire un poquito más grandes que los de una pecera, y la mayoría de las burbujas las había puesto en el sistema aeróbico de las bacterias. Carla, ¿me ibas a comentar algo? No, tengo 3 preguntas Dale. para hacerte. La primera es, en este sistema, ¿vos usaste, como lo hiciste previo al diplomado, lo hiciste con biodigestión anaeróbica o solamente aeróbica? Aeróbica, únicamente aeróbica. Después supe cómo agregárselo a lo otro. Claro, por eso también el tema de planta solamente de hoja. Sí, en realidad era lo que yo iba a probar por una cuestión de espacio. No podía desarrollar muchas otras cosas porque pude hacer una especie de habitación que es un invernadero, pero el tema del espacio era lo que me permitió hacer para tener más cantidad de producción. Espectacular. O sea, vos a esa parte que tenías por encima de una habitación lo cerraste como si fuese un invernadero y ahí sí. Exacto, le hice unas paredes de invernadero y le hice un techito. ¿Todo Con lo todo hiciste invernadero. vos? Todo íntegro. Eso me interesa muchísimo. La mano de obra, yo, por ejemplo, ¿puedo ponerme a soldar un tanque? ¿Tengo la capacidad, cualquier persona que no se dedique a esto, ¿tiene la capacidad de poner su mano de obra para hacer el proyecto? Sí, es muy sencillo. La inversión, más que gastar en mano de obra, lo que yo recomendaría era que inviertan en las herramientas.
que van a ser más baratas que la mano de obra y les da independencia para poder hacer uno mismo, crecer y mejorar y perfeccionarse uno mismo, ir probando hasta que salga. Yo aprendí a soldar plástico en el diplomado, con las indicaciones de Eduardo, y hoy día me doy maña y me sale rápido y queda bastante bien. De hecho, los tanques de cultivo redondos, como bien sabe casi todo el mundo cuando lo va a comprar, en el fondo no son planos de fábrica, por unas normas de que la capa que le ponen es muy fina, le tienen que hacer como unos refuerzos, unas estrías, pero al momento de utilizarlos para la producción, esas estrías hacen que todos los desechos se traben ahí, entonces hay que quitarlas. Con una moladora se cortan todas, con una pistola a calor se aplana ese plástico que se quitó y se vuelve a soldar de manera recta y se queda el fondo recto. Es un trabajo artesanal, lleva tiempo, pero se puede hacer en casa y en lo único que hay que invertir es en una pistola de calor. Que vale muchísimo menos, de hecho, que si le pedís a una persona que vaya y que haga ese trabajo porque lleva unas cuantas horas. Sí, o si necesitas comprar un tanque hecho a medida, personalizado, mucho mejor de esta manera, ¿no? Ni hablar, por supuesto, sí. Va a ser mucho más barato. ¿Y tenías un solo tanque BIM o pusiste varios tanques para PCs? No, yo por una cuestión de espacio podría haber puesto más, pero tenía un solo tanque BIM con las carpas y tenía de estos tanques para los filtros, los azules que se utilizan para la exportación de aceituna, de 200 litros. Sí. Exacto, eso utilizaba como filtro. Uno como decantador para que los desechos queden en el fondo y los retiraba por una canilla. Y el de al lado era el aeróbico con las tapitas, le había puesto tapas de gaseosa y un oxigenador, no, un aireador. Excelente. Creo que otra cosa por la que levanté la mano que mencionaste y que sí lo vemos mucho y lo entendemos cuando razonamos sobre nuestro sistema en el diplomado es, ¿solamente con una bomba podemos movilizar todo nuestro sistema? ¿Ese es nuestro gasto de energía? Sí, básicamente sí, porque como bien mencionó Tony varias veces, lo que se busca es que sea lo más eficiente posible. Entonces, se calcula la cantidad de agua que tenga nuestro sistema y se compra, se invierte en una bomba de acuerdo a la cantidad de agua que tengamos. Hay que buscar que tenga lo más justo posible esa cantidad de agua para que la rotación no sea muy agresiva para los peces sobre todo. Entonces hay que adaptar la bombita a nuestro sistema, la compramos a la medida, digamos, de lo que necesitamos y eso es suficiente, no tenemos que tener más artefactos eléctricos funcionando en el sistema. Espectacular, creo que quedó clarísimo. Y para ir cerrando, igual los invitamos a que nos dejen sus preguntas en los comentarios, así en una próxima entrega podemos ayudarlos a que vayan despejando estas dudas. Así que no sé si alguien tiene algo más para agregar, que nos haya quedado en el tintero alguna pregunta recurrente que ustedes escuchan, que nos hacen, ¿o estamos bien? No, me parece que mencionamos bastante tips y puntos que siempre son los que nos están consultando. Lo que sí que quisiera decir e invitar a la gente a que se agregue al canal de YouTube. Nos puede encontrar como Eduardo Rubén Cataña y también en nuestro grupo de Facebook como Escuela de Productor Acuícola. Vero, ¿querés retarme a alguien que nos falta el Instagram? El Instagram, sí. El Instagram que es, a ver que alguien me diga el nombre, Escuela Productor Acuícola. Así ¿No? es. Sí, estás perfecto. Es Escuela Productora Acuícola, todo seguido, todo junto, sin puntos, sin nada, sin espacios. Ahí nos buscan, nos siguen, ahí ponemos mucha información y videos. También compartimos experiencias de nuestros alumnos que están cursando y los egresados. Así que los invitamos a seguirnos por las redes y los vemos en un próximo encuentro. Muchas gracias, chicas, chicos, por esta hermosa charla. Esperamos que les sirva. Gracias a todos. Que tengan Gracias. Nos vemos. Chau, chau, chau. Gracias, hasta luego.